Eso está grabado para ver. Eso lo evita. Nunca live. Mi historia de migración es la de un venezolano que, como uno más de esos 7 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos 5 o 6 años, ha tenido que salir de su país por diversas razones. En mi caso, yo emigré hace ya casi 8 años, primero a París y luego finalmente a Málaga, donde vivo desde hace 4 años. Siempre digo que aunque mi emigración se marca en este contexto de éxodo masivo que ha vivido Venezuela, yo siempre remarco que yo emigré en unas condiciones muy privilegiadas, ¿no? Emigré en avión, emigré con una oferta de trabajo, pero sí es cierto que emigré porque sentí que desde el punto de vista vital y profesional, las puertas ya se me cerraban en mi país, ¿no? Y digamos que mi emigración formó parte de cierta emigración de profesionales con títulos universitarios, carreras ya establecidas que suponen una pérdida como de fuerza de trabajo formada por las universidades venezolanas que lamentablemente por la situación del país no nos han podido como retener, ¿no? Entonces esa es mi situación. Sí, eso que dices es muy cierto, porque aunque las circunstancias individuales de cada venezolano para emigrar pueden ser muy distintas, una vez que ya uno ha emigrado y empiezas como a vivir la experiencia y a conversar sobre ello, te das cuenta de que participas de unas experiencias en común, de unos traumas en común, de unas carencias en común. Y extrañamente es como una forma un poco dolorosa de reconstruir una noción de identidad precisamente a partir de lo fragmentario, a partir de la distancia y del alejamiento. Y es impresionante cómo, sí, cuando me encuentro con otros venezolanos y hablamos de estas cosas, hay algo que solo entre nosotros ahorita en este momento histórico creo que comprendemos plenamente. Pero claro, con la conciencia de que esto que le ha pasado ahorita a los venezolanos le ha pasado antes en la historia a otros países y a otras sociedades, solo que a nosotros, para nosotros es una novedad sociológica total, ¿no? En Venezuela, fíjate que es que Venezuela fue hasta el siglo XX un país receptor de inmigrantes, un país que tuvo una democracia representativa, bueno, con sus deficiencias, pero en general muy sólida. Venezuela era una de las pocas democracias en América Latina cuando en otros países estaba totalmente copado por gobiernos dictatoriales, lo cual provocó que fuese un país receptor de inmigrantes para América Latina y un país receptor de inmigrantes de Europa. Mucha inmigración española, portuguesa, italiana, que huían precisamente del contexto del fascismo, ¿no? Y todo esto vinculado a un país con una riqueza proveniente de la industria petrolera que nos hacía como una excepción dentro de la región. Pero bueno, fue un modelo que tenía muchas contradicciones, que se reveló limitado, que reveló una cantidad de taras y de corrupción y de corruptelas muy grandes, que entre muchas otras cosas devino en esta situación del siglo XXI marcada por la irrupción del chavismo, ¿no? El chavismo genera una ruptura del contrato social venezolano, una crisis profundísima que quizás no se conocía desde la época de la independencia con esos niveles, y eso ha provocado que en apenas 5 o 6 años más de 7 millones de venezolanos hayan emigrado. O sea, es la violencia del éxodo en tan poco tiempo es lo que ha significado verdaderamente el trauma. Entonces es un fenómeno muy, muy reciente. Fíjate que a mí la historia de simpatía me vino por un dato distinto, que era tratar de hacer una lectura del éxodo masivo de venezolanos desde el punto de vista de los perros abandonados en Venezuela.
porque ese punto de vista arroja una lectura menos complaciente con la propia sociedad venezolana, ¿no? Eh, y a partir de allí, obviamente me vi casi que en la obligación de que mi personaje protagonista fuese uno de los venezolanos que se quedaron, que además son la mayoría. Eso es un dato que a veces se nos olvida cuando hablamos de la emigración venezolana. Sí, se han ido 7 millones de venezolanos, es muchísimo, pero la mayoría de los venezolanos no han emigrado, no pueden emigrar y siguen allí. Algunos porque quieren vivir allí, otros porque no pueden emigrar por distintas razones. Y el personaje de Ulises Kahn me permitió ponerme en la piel de un venezolano que se quedó y que siente cómo su país y su ciudad se ha prácticamente vaciado de referencias porque todo el mundo parece en una estampida, ¿no? Y esa sensación de quedarte un poco de último es la que quizás le quise transmitir al personaje. Sí, totalmente. Ese paralelismo que tú bien señalas, yo creo que luce obvio cuando se lee la novela, pero fíjate que cuando yo la escribía, yo iba más bien siguiéndole la pista a la historia. Después yo mismo la leo y creo que es obvio que Ulises, que es un huérfano, es también uno, es como un perrito abandonado y que está buscando abrigo, ¿no? Pero a medida que la historia se desarrolla van apareciendo más huérfanos y la idea de una especie de orfandad o de abandono colectivo se termina imponiendo, ¿no? Solo que creo que en esa novela los perritos son como el signo de la injusticia mayor, porque son los seres más desvalidos, ¿no? En ese contexto. Fíjate, en general, mi escritura, por supuesto, siempre incorpora elementos autobiográficos, sea a nivel de experiencias o a nivel de preocupaciones, ¿no? En simpatía, yo incorporé parte de mis experiencias que estaba viviendo en ese momento en París, cuidando perros, que era la forma que yo tenía de redondear mi sueldo y se las trasladé a mi personaje en Caracas, ¿no? Entonces, uno como escritor siempre está haciendo contrabando de experiencias propias y ajenas para dárselas a los personajes, ¿no? Y creo que me sirvió bastante como para entender que las situaciones del venezolano que se quedó y el del que emigró son como las dos mitades de una misma imagen confrontada, ¿no? Y eso es lo que permite que alguien de adentro pueda sentirse exiliado en su propio país y que alguien de afuera pueda ponerse en la piel de alguien que se quedó, ¿no? Entonces, es parte de los juegos a los que la escritura muchas veces nos lleva. No sé si más extranjero, pero lo que sí quiero recalcar es que no siempre es necesario irse territorialmente del país para sentirse desterrado, ¿no? Eh, lo que yo he notado con algunos de familiares y amigos que se quedaron en Venezuela, bueno, toda la gente de bien está tratando de hacer su vida lo mejor posible, pero a veces la sensación de desarraigo se vuelve más problemática. A veces pueden ser incluso como unos prisioneros. O sea, yo sí tengo esa sensación de que muchos venezolanos que están en Venezuela para sobrevivir económica y psicológicamente en Venezuela han tenido que comportarse como unos presos que tienen unos circuitos de movimiento y de vida muy reducidos, porque es lo que pueden hacer para estar allí y no volverse locos, ¿no? Y eso sí es algo que cuando uno lo ve desde afuera es muy fuerte y te dice, bueno, eh, yo que emigré, eso ha sido muy doloroso en algunos aspectos, pero es por supuesto un privilegio porque vivo en España, en una sociedad libre, en un estado de bienestar y eso es algo que muchísima gente de mi país
no tiene, ¿no? Bueno, lo que sí ha pasado que al emigrar uno empieza a tratar como de leer más sobre eso, ¿no? Incluso en la historia de Venezuela. Y en el caso específico de la literatura venezolana es muy interesante ver que muchas de las principales obras de nuestra literatura fueron escritas y publicadas en el extranjero. Las Lanzas Coloradas, Doña Bárbara, la obra de Teresa de la Parra. Es decir, hay una tradición de extranjerismo, de desarraigo en Venezuela, con figuras como de vanguardia que fueron los escritores, que en los contextos dictatoriales de antes eran los primeros, eran los prácticamente los que eran forzados a emigrar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, estudiarlas te permite adquirir una visión histórica, no que relativice lo que tú estás viviendo, pero sí que lo entiendas como una dinámica humana a la que tarde o temprano a todos nos puede tocar, ¿no? La verdad es que no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo que Ulises Kant se fue construyendo a partir de unas cuantas coordenadas como un huérfano que a la vez es cinéfilo y que es alguien que por las circunstancias de su vida como que llegó tarde a los afectos. Es decir, es alguien que no sabe cómo relacionarse afectivamente con el entorno, no sabe lo que es tener una madre, un padre, no sabe lo que es ser hijo. Y creo que sus mundos de referencias los ha colmado, los ha compensado a través del cine. En eso creo que es un personaje que se parece un poco al protagonista de la novela Desde el Jardín de Jerzy Kosinski, que hay una versión cinematográfica con Peter Sellers, que es alguien que ha vivido encerrado toda su vida y todo lo aprende a través de la televisión. Creo que mi personaje, Ulises Khan, ha aprendido todo lo que sabe observando cómo se comportan los otros. Y eso le ha permitido llegar bastante lejos para un personaje de sus circunstancias, pero llega un punto en que la realidad se impone y como tú dices, se le empieza a desmoronar y ahí sí le va a tocar tratar de entender de verdad en qué consiste estar vivo y en qué consiste relacionarse con los otros. Fíjate que todo este proyecto que está haciendo la editorial Graviola, a mí me ha gustado mucho porque me ha permitido tanto venir acá y participar en las actividades, leer, entrar en contacto con la obra de Margarita Leós, con su novela Punta Albatros, conocer gente que te permite entender o recordar que el desarraigo, las migraciones, los movimientos, parece ser una experiencia determinante del siglo XX y sobre todo del XXI, independientemente si a uno le ha tocado o no desplazarse de su país. Entonces, este tipo de iniciativas permite crear unos puentes de contacto, unos vasos comunicantes, donde uno puede reconstruir una experiencia común aportando lo que los países de origen cada quien aporta, pero también entrando en contacto con el otro.